Cordial saludo, compañeros de evaluación del software. Mi nombre es Ana Micaela Piñeros Barreto, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAD de Gachetá. A continuación, voy a mostrarles la norma de evaluación ISO IEC 9126. Decimos que la norma ISO IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios asociados con adquisición, requerimiento, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoría del software. Los modelos de calidad del software se pueden describir de la siguiente manera. Hablamos de calidad interna y externa. Esto especifica 6 características para la calidad interna y externa, las cuales están subdivididas. Las divisiones se manifiestan externamente cuando el software es usado como parte de un sistema informático y son el resultado de atributos internos del software. Hablamos de calidad en uso. La calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final de las 6 características de la calidad interna y externa del software. Especifica 4 características para la calidad en uso. Al unir la calidad interna y externa con la calidad en uso, se define un modelo de evaluación más completo. Se puede pensar que la usabilidad del modelo de calidad externa e interna puede ser igual al modelo de calidad en uso. La usabilidad es la forma como los profesionales interpretan o asimilan la funcionalidad del software, y la calidad en uso se puede asumir como la forma que lo asimila o maneja el usuario final. Si se unen los dos modelos, se puede definir que los 6 indicadores del primer modelo tienen sus atributos y el modelo de calidad en uso sus 4 indicadores. Pasarían a ser sus atributos mirándolo gráficamente, que haría de la siguiente manera. No es que la norma de evaluación ISO IEC 9126 se establecen categorías para las cuales de la calidad externa, interna y la calidad en el uso del software, teniendo en cuenta estos 7 indicadores: funcionabilidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento, portabilidad y calidad en uso, que se subdividen a su vez en varios indicadores. Estas se pueden medir por métrica interna o externa. Es el modelo de calidad externa, interna y la calidad del uso. De la evaluación interna, externa y calidad de uso de ISO IEC 9126. Las definiciones se dan para cada característica y subcaracterística de calidad del software que influye en la calidad. Para cada característica y subcaracterística, la capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos. Las características y subcaracterísticas se pueden medir externamente por la capacidad del sistema que contiene el software. Cuando hablamos ahí de la funcionabilidad, es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. A continuación se muestra la característica de funcionabilidad y las características que lo cubren. Entonces, como podemos ver ahí, la funcionalidad, tenemos la adecuación, seguridad, interoperabilidad y la siguiente. Características, funcionalidad. La funcionalidad se divide en 5 criterios. Adecuación: la capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. Tenemos la exactitud, que es la capacidad del software para hacer procesos y entregar los resultados solicitados con precisión o de forma esperada. La interoperabilidad, que es la capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas específicos.
La seguridad, que es la capacidad del software para proteger la información y los datos de manera que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar operaciones. Y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas autorizados. La conformidad de la funcionalidad, la capacidad del software de cumplir los estándares referentes a la funcionalidad. Vamos a hablar de la confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. En este caso, la confiabilidad se amplia al sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. Las características de la confiabilidad se dividen en 4 criterios. Madurez, que es la capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando se encuentra errores. Ejemplo, la forma como el software advierte al usuario cuando utiliza operaciones en la unidad de disquete vacía o cuando no encuentra espacio suficiente en el disco duro donde está almacenando los datos. Tenemos la tolerancia a errores, la capacidad que tiene el software para mantener un nivel de funcionamiento en caso de errores. La recuperabilidad, que es la capacidad que tiene el software para establecer su funcionamiento adecuado y recuperar los datos afectados en caso de falla. Y la conformidad de la fiabilidad, que es la capacidad del software de cumplir a los estándares o normas relacionadas a la fiabilidad. Entonces hablamos de la usabilidad. La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido y usado en forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad, pero para los propósitos de ISO y IEC 9126, ellos no clasifican como usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, dirigido a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. Es la confiabilidad. Eh, Confiabilidad. Hablando de la usabilidad, en este momento no hablamos de la usabilidad. Dice que la usabilidad se divide en 5 criterios que son entendimiento, que es la capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es adecuado y de una manera fácil cómo ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares de la aplicación. En este criterio deben tener en cuenta la documentación y las ayudas que el software entrega. El aprendizaje, que es la forma como el software permite al usuario aprender su uso. También es importante considerar la documentación. La operabilidad, que es la manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. Y la atracción, que es la presentación del software que es ser atractivo al usuario. Esto se refiere a que las cualidades del software para hacer más agradable al usuario, ejemplo el diseño gráfico. La conformidad de uso, que es la capacidad del software de cumplir los estándares o normas relacionados a su usabilidad. Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo al número de recursos utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta otros aspectos como la configuración del hardware, del sistema operativo, entre otros. Entonces, hablamos de eficiencia. La eficiencia se divide en 3 criterios: comportamientos de tiempos, utilización de recursos y conformidad de eficiencia. Decimos que el comportamiento de tiempos, los tiempos son los adecuados para
los cuadros de respuesta y procesamiento, el rendimiento cuando realiza su función en condiciones específicas. Un ejemplo de ello es ejecutar el procedimiento más complejo del software y esperar su tiempo de respuesta, realizar la misma función pero con más cantidad de registros. La utilización de los recursos es la capacidad del software para utilizar las cantidades y tipos adecuados de recursos cuando éste funciona bajo requerimientos o condiciones establecidas. Un ejemplo de ello son los recursos humanos, el hardware y los dispositivos externos. La conformidad de eficiencia es la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares o convenciones relacionadas de la eficiencia. Realmente hablamos de la capacidad de mantenimiento, no es que la capacidad de mantenimiento es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo correcciones o mejoras del software a cambios en el entorno y especificaciones de requerimiento funcional. Esta característica se divide en 5 criterios, como la capacidad de ser analizado, la cambiabilidad, estabilidad, facilidad de prueba, conformidad, de la facilidad de mantenimiento. Hablamos de la capacidad de ser analizado, que es la forma como el software permite diagnósticos de deficiencias o causas de fallas a la identificación de las partes modificadas. La confiabilidad es la capacidad del software para que la implementación de una modificación se pueda realizar. Incluye también codificación, diseño y documentación de cambios. Y la estabilidad, que es la forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones en el mismo. La facilidad de prueba, que es la forma como el software permite realizar pruebas a las modificaciones sin poner en riesgo los datos. Y la conformidad de facilidad de mantenimiento, la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. Ya vamos a hablar de la portabilidad, que es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. Esta característica tiene 5 criterios. La adaptabilidad, que es como el software se adapta a diferentes entornos especificados, hardware o sistemas operativos, sin que impliquen reacciones negativas ante el cambio. Incluye la estabilidad de capacidad interna. Un ejemplo de ello en los campos en pantalla, tablas, volúmenes de transacciones, formatos de reporte, etc. La facilidad de instalación, la facilidad del software para ser instalado en un entorno específico o por usuario final. La coexistencia, que es la capacidad que tiene el software para coexistir con varios del software. La forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. Y la reemplazabilidad, que es la capacidad que tiene el software para ser reemplazado por otro software del mismo tipo y para el mismo objetivo. Ejemplo, la reemplazabilidad de una nueva versión es importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a otro software de diferente proveedor. Conformidad de portabilidad, que es la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares relacionados a la portabilidad. Y hablamos de la calidad en uso. La calidad en uso vamos a hablar en este momento de la calidad en uso. Vemos que la calidad en uso es la capacidad del software que el usuario final refleja, la forma como el usuario final logra realizar los procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud. La calidad en uso debe asegurar la prueba, revisión de todas las oposiciones, pero el usuario trabaja diariamente en los procesos que realiza esporádicamente relacionados con el mismo software. La característica de la calidad en uso se divide en 4 criterios muy importantes, como es la eficacia, que es la capacidad del software para permitir a los usuarios finales realizar los procesos con exactitud e integridad. La productividad, que es la forma como el software permite a los usuarios emplear cantidades apropiadas de recursos. En relación a la eficacia, lograda en un contexto específico de uso. Para una empresa es muy importante que el software no afecte la productividad del empleado.
Tenemos la seguridad, que se refiere a que el software no tenga niveles de riesgo para causar daño a las personas, instituciones, software, propiedad intelectual o entorno. Los riesgos son normalmente el resultado de deficiencias que en la funcionalidad, incluyendo seguridad, fiabilidad o facilidad de mantenimiento. Y la satisfacción, que es la respuesta del usuario a la interacción con el software. Incluye la actitud de hacer uso del mismo. A continuación se describe la satisfacción, como es ya el usuario final, el cliente da por bien servido, le ha interesado muchísimo su software, es lo que él estaba esperando. Entonces eso es como lo más resumido que tenía para contarles sobre las normas de evaluación ISO IST 9126. Les agradezco muchísimo. Dios los bendiga. Hasta pronto.